Hoy el Evangelio nos presenta a Jesús bajo la figura del buen pastor. Es una de las grandes representaciones del mundo bíblico. Simplemente recordemos que los profetas han hablado de esta realidad, que los orantes, los salmos, han compuesto versículos, oraciones profundas sobre esta situación. ¿Qué es un pastor? Un pastor no solamente era un oficio que se tenía en Israel, sino que el pastor implicaba la vida. Por eso era una vocación. Recuerdo la escena de David, cuando fueron a ungir a un hijo en casa de David, a uno de sus hermanos. David no se encontraba. Siendo el más pequeño, tenía la vocación, la gran responsabilidad de cuidar el rebaño. Porque el pastor debía prever, debía estar atento frente a 3 amenazas latentes que tenía un rebaño. Primera era el ladrón. Lo dice Jeremías, lo dicen los profetas del Antiguo Testamento. El ladrón aprovechaba cualquier descuido del pastor para saquear el rebaño. Segundo grave peligro, y aquí había que estar atentos con el ojo vigilante, las fieras del campo. Podían atacar el rebaño, destruir el rebaño. Y por último, los fenómenos de la naturaleza. La lluvia o el verano eran enemigos que estaban al acecho, que si por algún momento se descuidaba el pastor, podía perder su rebaño. Casi que había una responsabilidad directa. Era vital que el pastor estuviera allí para que la vida del rebaño pudiera salir adelante. Entonces esa figura la emplea Juan, hoy en el capítulo 10, para decir, ese pastor es Jesús y nosotros su rebaño. ¿Qué hace Jesús con nosotros? Bellamente se nos van dando unas características fundamentales. Por ejemplo, Él nos llama. Hay una identidad, pero una identidad de relación. Cuando alguien nos llama y somos capaces de reconocer su voz, pues se crea una cercanía, un afecto, una confianza. Ese es Jesús. Es el Dios que nos llama por nuestro nombre, creando una confianza, una cercanía ante Dios. Es decir, rompiendo las barreras de la distancia. No considerando a un Dios lejano y distante, sino a un Dios pastor. Bellamente esta palabra nos pastorea. Estamos en una comunidad donde somos pastoreados. Dios ha dado una comunidad donde hay pastores que siguen cuidando de nosotros. Pero además, la oveja, nosotros, el rebaño, le seguimos. Somos discípulos. Estamos en camino y vamos siempre detrás del pastor. ¿Y cómo le seguimos? ¿Y cómo nos pastorea? A través de su voz. ¿Y qué escuchamos? ¿Qué palabra Jesús pronuncia que nos invita a seguirle? Una palabra de vida eterna, una palabra de transformación, una palabra de cambio. Y a través de ese seguimiento se va creando unas relaciones de profundidad hasta podernos llamar hijos de Dios. Y ese es el vínculo total, a ser parte de la familia de Dios. Es el gran legado que hoy tenemos en la fiesta del Buen Pastor. Pidámosle al Señor que tengamos la audacia, que tengamos oídos de discípulo para siempre entender su mensaje e ir detrás de su palabra. Soy el Padre Gonzalo Gómez. Bendiciones para todos. Comunidad Católica Carismática María Reina de la Paz. Mi comunidad. Tu comunidad. Nuestra comunidad.